acompaña el día de hoy la ingeniera agrónoma Elsie María Álvarez y con ella vamos a hablar de fincas de recreo productivas. Elsie, bienvenida al programa. Bienvenidos a la finca Azares de Santa María. Bueno, Elsie, vamos a hablar de este tema de las fincas de recreo, que uno arranca muy entusiasmado, comprando una cuadrita, 2 cuadritas, pero finalmente esto se le va volviendo como una carga económica. Hablemos de esa experiencia que tiene usted con esta tierra. ¿Cómo usted ha vuelto esta tierrita productiva? A ver, la verdad que desde un principio sí tuve muy claro que iba a comprar una finca bien ubicada, que tuviera aguas y que tuviera un suelo apto para producir. Y fue así como inicié con producción de frijol, tenía mi propio administrador, después tuve una experiencia con un hato lechero, dado los costos de producción tan altos y cuando disminuyó el precio de la leche, entonces se tomó la decisión ya de iniciar un nuevo sistema de cultivo. En asociación con productores de frijol que aquí en el Carmen de Viboral, por tradición, son muy buenos agricultores y especialmente de frijol. Entonces tengo un sistema de producción de frijol mediante el cual el productor pone toda su mano de obra y su experiencia. Y en el caso especial, pues en el caso particular, de mi parte se coloca la tierra y todos los insumos. Ya finalmente se parte 50 y 50 el valor de la venta. Bueno, entonces encontramos aquí un esquema en el que yo tengo la tierra, que es mi tierra de recreo, donde boto corriente, donde paso muy bueno, que se me va volviendo una carga económica, pero empiezo a encontrar una simbiosis con productores de frijol externo que colocan su mano de obra, yo coloco insumos y la tierra y finalmente partimos la producción. Correcto, así es. Bueno, en compañía se trabaja, una persona pone la tierra, ¿cierto? Y la que pone la tierra pone todos los insumos, semillas, abonos, riegos. Y cuando se realiza o se saca la producción, de ahí se sacan lo que es los abonos y los riegos. Y ya los gastos de cogida se sacan también de ahí y se parte el resto, lo que sobre. Y en el caso tuyo, ¿hace cuántos años venís con el tema de frijol? Inicialmente, como les contaba ahora, pues hace 20 años, pero a partir del momento en que se decidió terminar con el hato lechero, llevo ya 6 años produciendo frijol, o bien asociado con maíz o con infraestructura para sembrar solamente frijol y optimizar el terreno, la mano de obra, los insumos y los recursos que se tienen en la misma finca, como es el caso, por ejemplo, del aguado. Bueno, en el tema de comercialización, él sí sale la producción y cómo se mercadea ese frijol. Aquí en el Carmen hay un centro de acopio y se reciben los precios de la mayorista todos los días del mercado, igualmente para el frijol, e igualmente para la papa y para el maíz. Y con base en ese precio ya se entra a negociar con los comerciantes que vienen a comprar el producto. Bueno, este es como el esquema general con el que se maneja pues aquí el sistema productivo. ¿Qué le parece si vamos a mirar ya como temas más específicos del frijol? Sí, vamos a mirar el frijol. Además de definir el proyecto productivo con que se desea trabajar, se deben tener conocimientos generales del mismo y un buen acompañamiento técnico y operativo. Esto ayudará a la evolución de los procesos y a no cometer errores que finalmente se convertirán en mayores cargas económicas. Esta vivencia del Elsie María la tienen cantidad de personas en las fincas, sobre todo en las de recreo. Continuamente nos están llegando al correo electrónico preguntas sobre qué proyecto montar, cómo hago mi finca productiva. Entonces, Elsie, ¿cuál sería como la estrategia para uno arrancar con estos esquemas? Pues yo creo que lo primero es mirar la aptitud del suelo, ¿sí? y en general pues de la finca. Segundo, un aspecto súper importante es la comercialización.
y la época en la que sale el producto. Una vez ya definido esto, es buscar como la persona, si lo vamos a hacer con este sistema de asociación, buscar una persona que tenga conocimiento del cultivo, que tenga vocación por el cultivo y que obviamente entre a ser pues como una buena sociedad de complementación con uno mismo. Y ya, una vez definidos esos aspectos, iniciar con la consecución de una buena semilla. Ya todo el paquete, digámoslo así, el paquete tecnológico del frijol está muy definido. Entonces, definir qué sistema vamos a utilizar, el sistema de asociación con maíz o el sistema de estructura, como en este caso. Obviamente que cada sistema tiene densidades de población diferentes. Como decía anteriormente, este sistema permite aumentar la cantidad de plantas por hectárea. Supongamos que se tomó la decisión, como en este caso, de sembrar frijol con esta estructura. Entonces es empezar a buscar el material de la madera para amarrar, para hacer la infraestructura. En este caso se utilizó la guadua porque aquí hay una plantación de guadua pues en buenas condiciones, había que hacerle mantenimiento y es un material muy especial para este tipo de cultivo. Y ya iniciar y hacer monitoreos permanentes para el control o prevención de enfermedades y control de plagas. Bueno, entonces lo primero sería como definir cuál es la vocación de la finca, en qué suelo estoy, si tengo aguas, dónde están mis centros de comercialización. Y una vez definido esto, como que defino el producto. Si me meto en frijol, en maíz, en uchuva, en tomate de árbol, en diferentes cultivos, ¿cierto? De acuerdo a donde estemos. Vamos a hablar entonces ahora como de los pasos en tecnología del frijol. En qué época se siembra, cómo va creciendo la planta, cuánto se demora la producción. Bueno, a ver, empecemos pues por la época de siembra. Aquí hay condiciones muy especiales para sembrar permanentemente o frijol o papa y aún maíz. En este momento se puede hacer eso. En otras épocas no se pudo hacer por una presión de plagas y enfermedades muy fuerte que se tuvo concretamente en este municipio. Bueno, entonces, una vez definida ya la época de siembra, teniendo ya la semilla y ojalá un análisis de suelo que nos permita conocer las deficiencias o el estado del suelo con respecto a los requerimientos del cultivo de frijol. Con base en el análisis de suelo, entonces nosotros iniciamos ya la siembra. Hay algo muy importante y es que la utilización de materia orgánica es una recomendación que hay que dar a cualquier cultivo y permanentemente. Obviamente, materia orgánica compostada es lo primero que se le aplica. Posteriormente, y con base en el análisis de suelo, ya se aplica el fertilizante químico con las dosis que también nos permite conocer el resultado del análisis de suelo. Ya en el desarrollo del cultivo hay que hacer aplicaciones de productos, pero ¿con base en qué se hacen las aplicaciones de productos? Con base en monitoreos que se hacen semanalmente en la finca, en el cultivo. Si yo veo que tengo una población de plaga que amerita hacer un control, pues yo debo buscar un producto que sea para esa plaga, para el control de esa plaga. Que si hay otras alternativas de control fuera del químico, hay que tenerlas también en cuenta y prioritariamente. Asimismo, con el control de enfermedades, pues el uso de fungicidas se hace también con base en monitoreos, aunque hay fungicidas que son preventivos y que se deben hacer pues con más frecuencia. Elsie María, a pesar de que estos suelos son tan ricos en materia orgánica, que son derivados de ceniza volcánica, ¿por qué es tan importante traer esa materia orgánica compostada? A ver, es muy importante por varias razones. Primero, porque se mejora la estructura del suelo. Segundo, porque se liberan los nutrientes que hay en el suelo y además los nutrientes que aportan los abonos químicos. Tercero, porque la materia orgánica aporta también microflora
al suelo, que es muy importante para enriquecerlo y para llevar a los cultivos. Cuarto, entre otras, porque es una materia que en su proceso de compostación ha eliminado ya esos microorganismos que son nocivos para las plantas. Y viene entonces libre de microorganismos patógenos a las plantas, a los animales y aún a los humanos. Y entre otras cosas, porque elimina también semillas de otras plantas que no deben estar dentro del cultivo. Entonces, a pesar de que los suelos sean muy ricos en materia orgánica, en estas zonas frías, pues hay que adicionar materia orgánica. Sí, obviamente hay que adicionar materia orgánica por las razones que se dieron. Bueno, Elsie, hay otro tema interesante aquí que es el manejo de hechizas. Ahora fuera de cámaras hablábamos de unas inoculaciones que hiciste hace muchos años de hongos al suelo para combatir este tipo de plaga. Bueno, la chisa es un problema muy generalizado pues en los suelos del país y en los suelos de Antioquia. Y en el oriente antioqueño tomó mucha importancia como plaga de, digamos, de todos los cultivos. Como hay un uso intensivo del suelo, entonces permanentemente hay forma de estar ahí en la supervivencia, digámoslo pues de alguna manera. Y si a eso se le suma el uso de productos químicos, pues la plaga se va haciendo más resistente. Sin embargo, ya ha habido investigaciones desde hace unos 15 años respecto a enemigos naturales que tiene la chisa. Se han encontrado hongos como por ejemplo el Metarrhizium, que ya comercialmente existe, y aquí concretamente se hicieron unas inoculaciones hace aproximadamente 3 años con Metarrhizium por una vez y nunca más se volvió a hacer. En este momento, en este lote donde estamos, que tiene el cultivo, hay chisa infestada con Metarrhizium. Entonces hay un control natural ya establecido. O sea, simplemente hiciste una aplicación y este hongo se reprodujo en el suelo. Y también ha contribuido mucho el uso de la materia orgánica compostada, porque cuando la materia orgánica no está en descomposición, atrae estas poblaciones y encuentran su medio para reproducirse. Como lo hemos reiterado en el desarrollo del programa, antes de empezar cualquier proyecto productivo, se debe hacer un análisis de los mercados y cantidades a producir. No se puede llegar al día de la cosecha para saber dónde están los compradores. Así hemos llegado al momento final, al momento de la verdad en la que sale la producción de frijol. Cuando todo este frijol sale, ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando el frijol ya se hace toda la actividad de cosecha y post cosecha, se empaca y se saca, como lo exige el mercado, al centro de acopio. Y una vez en el centro de acopio y después de conocer el precio que se fija en cada mercado, entonces empiezan los comerciantes a mirar las calidades de frijol. Y ya la negociación se hace entre comerciante y productor con base en ese frijol, en ese precio, perdón. Entonces hay que agregar también a que en ese momento el frijol pues tenga un buen precio. Sí, aunque el frijol normalmente tiene buen precio, no tiene unos altibajos tan grandes como otros productos. Bueno, Elsie, entonces en este momento el esquema que se maneja es la mitad de la producción para la mano de obra y la mitad para la finca. El precio o el valor, pues el valor que se recibe por la venta del producto se parte en 50 y 50, 50 para el productor y 50 para la persona que está aportando la tierra y los insumos. Toda mi vida he trabajado así en la agricultura y me ha gustado, me he sentido contento. A pesar de que hay veces la agricultura es incierta, muchas veces a uno saca uno una renta muy buena, hay veces se pierde todo, pero está uno como que contento. De ese 50% que queda ya para la finca, ¿esto alcanza a cubrir qué? A ver, el 50%, que en este caso sería pues para mí, con esto mínimo, tiene que ser autocosteable y que deje pues el margen de utilidad, eso es lo que se quiere, que siempre deje el margen de utilidad. Yo digo autocosteable cada actividad productiva,
en este caso, y tengo frijol, aquí en este lote el frijol tiene que ser una actividad productiva que nos dé pues un buen margen. Si en otro lote tengo las hortalizas, esas hortalizas deben ser también como mínimo autosostenibles, pero que sean, la idea es que tengan un buen margen de utilidad. Cada actividad productiva debe ser rentable. Las tierras deberían de darles buen uso, porque hay mucha agricultura, mucha cosa que todas las tierras son productivas. Y hay mucha cosa que sirve y si no sirve para vender, sirve para el consumo de uno. Igual hay mucha agricultura que no necesita tanto gasto ni tanto cuidado. Y se puede tirar y se puede trabajar cada 8 o 15 días. Hay unas que sí necesitan estar muy al pendiente. Y no se necesita mucho campo, no se necesita mucho metraje para darle buena rentabilidad. En poco terreno, bien usado, produce muchas cosas. La tierra toda es buena, sea falduda, sea inclinada, sea planuda, toda es productiva. Hay mucho cultivo que no es sino buscar el cultivo adecuado para la tierra adecuada también. Dentro de un concepto integral, todas las actividades deben de ser autosostenibles y de ahí que la finca sea autosostenible. Exactamente, así es. Bueno, Elsie María, pienso que este esquema le va a servir a muchas personas en el país que tienen sus pequeñas parcelas y sus fincas de recreo. Le agradecemos mucho por atendernos y que siga igual de exitosa. Bueno, con mucho gusto.